¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos avanzando con la unidad 1. Ya esta sería la clase 15 de esta unidad, que va a ser la única unidad que nosotros vamos a ver en este cuatrimestre. Ya vimos los dos temas anteriores que fueron causa de los dos trabajos prácticos, y ahora estamos viendo todo lo que es el modelo relacional, que será temario que entrará en el trabajo práctico 3. Así que seguimos avanzando. Habíamos empezado a hablar con el tema de lo que son las claves foráneas. Vamos a seguir un poquito desmenuzando para que nos quede completamente aclarado todo este tema. Nos dice que si una clave foránea, que en este caso CF, que está ahí en rojo, como pueden ver ustedes aquí, si referencia a una clave primaria, CP, que la tenemos en azul, el número de atributos de CF y de CP debe coincidir. ¿Sí? Acá estamos mostrando las dos relaciones: despacho por un lado, relación de empleados. Edificio y número son clave primaria de despachos. Edificio DESP y número DESP son claves foráneas de la relación empleado. Y lo que está diciendo esta definición es que deben coincidir, obviamente. Si nosotros decimos que debe coincidir la clave foránea con la clave primaria, y en este caso hay dos atributos, acá debe haber dos atributos, ¿sí? Si fuera uno, lo más común es encontrar uno, pero no necesariamente es mayoritariamente nos vamos a encontrar siempre con uno, ¿no? Pueden ser dos, tres, cuatro, tampoco se definen muchos atributos en una clave, ¿no? Pero por ahí vamos a necesitar tres, podemos llegar a necesitar. En este caso, lo que está diciendo entonces es que debe coincidir la cantidad de atributos. Si no fuera así, no sería posible que los valores de la clave foránea existieran en la clave primaria, que ese es uno de los objetivos. Todo lo que yo tengo acá en la clave foránea debe existir en la clave primaria. Si no tuviera la misma cantidad de atributos, esta regla sería prácticamente imposible. Por el mismo motivo, se puede establecer una correspondencia entre los atributos. Al tener la misma cantidad de atributos, bueno, podemos hacer una correspondencia entre esos atributos de la clave foránea y los atributos de la clave primaria que referencian. En el caso que nosotros estamos viendo, está marcado en azul: edificio DESP de la relación de empleado debe corresponderse con el atributo edificio de la relación de despachos. Asimismo, el atributo número DESP, que está señalado aquí en rojo, de la relación de empleados, debe corresponderse con el atributo número de la relación de despachos. ¿Sí? Así como tenemos no solo la misma cantidad de atributos, sino también que cada uno de esos atributos está relacionado con otro en la otra relación. También se deduce de la noción de clave foránea que los dominios de sus atributos deben coincidir con los dominios de los atributos correspondientes a la clave primaria que referencia. Esta coincidencia de dominios hace que sea posible que los valores de la clave foránea coincidan con valores de la clave primaria referenciada, que era una de las reglas que nosotros teníamos, que coincida, ¿sí? En el ejemplo anterior, se debe cumplir que el dominio de edificio sea igual al dominio de edificio, y también que el dominio de número de despacho sea igual al dominio de número. Los primeros referidos a la relación despachos, los otros referidos a la relación empleados. Hay una pequeña salvedad acá, que no deben ser, como dice acá, los dominios de su atributo deben coincidir exactamente. Hay una salvedad, pero a los fines de lo que a nosotros nos interesa y lo que vamos a enfocar a lo largo de este año, nos vamos a quedar que deben coincidir. Bien, vamos a entrar en lo que es las operaciones del modelo relacional. Estas operaciones deben permitir manipular datos almacenados en una base de datos relacional y, por lo tanto, estructurados en forma de relaciones. La manipulación de datos incluye básicamente dos aspectos.
Por un lado la actualización, por otro lado la consulta. La actualización de los datos consiste en hacer que los cambios que se producen en la realidad queden reflejados en las relaciones de la base de datos. Si una base de datos contiene, por ejemplo, información de los empleados de una empresa y la empresa contrata a un empleado, será necesario reflejar este cambio añadiendo los datos del nuevo empleado a la base de datos. ¿Sí? Siempre tenemos que reflejar la realidad en nuestra base de datos. Existen 3 operaciones básicas de actualización. Ellas son la inserción, lo que comúnmente nosotros cuando digo nosotros, estamos refiriendo por ahí a los programadores o hasta los mismos analistas funcionales también manejan este lenguaje que les voy a decir, y ustedes, me imagino que para ustedes no debe ser extraño. La inserción, que es el alta, lo que nosotros decimos el alta, que sirve para añadir una o más tuplas a una relación. El borrado o la baja, que sirve para eliminar una o más tuplas de una relación. La modificación, esta sí no tiene variantes, lo conocemos como modificación, que sirve para alterar los valores que tienen una o más tuplas de una relación para uno o más de sus atributos. ¿Sí? Los famosos ABM, altas, bajas, modificaciones. Eso es lo que engloba, cada vez que hablemos de actualización, vamos a englobar estos 3 conceptos. Aclaro esto porque por ahí uno tiene medio asumido que la actualización parece ser solamente modificación. No. La actualización comprende tanto la alta, el borrado, la baja o la modificación. Por otro lado, la consulta de los datos consiste en la obtención de datos deducibles a partir de las relaciones que contiene la base de datos. Vamos a ver que cuando empecemos en el segundo cuatrimestre vamos a jugar mucho con tema de consultas, también de altas, bajas y modificaciones en el lenguaje SQL. Si una base de datos contiene, por ejemplo, información de los empleados de una empresa, puede interesar consultar el nombre y apellido de todos los empleados que trabajan en un despacho situado en un edificio que tiene por nombre Marina. ¿Sí? La obtención de los datos que responden a una consulta puede requerir el análisis y la extracción de datos de una o más de las relaciones que mantiene la base de datos. No necesariamente siempre voy a querer consultar datos, obtener datos de una sola relación. Lo más común es que lo tenga que obtener de varias relaciones. Recordemos otra vez el concepto de que relación acá le está llamando a lo que nosotros en los DER habíamos visto como entidades, a lo que luego nos va a llevar a las tablas de una base de datos. Según la forma como se especifican las consultas, podemos clasificar los lenguajes relacionales en 2 tipos. Por un lado, los lenguajes basados en el álgebra relacional. Ya como la palabra lo indica, ¿no? El álgebra relacional se inspira en la teoría de conjuntos. ¿Sí? Ustedes el año pasado, me consta que en matemática vieron conjunto, creo que fue el primer tema que ustedes vieron en matemática, y uno podía decir, ¿y para qué me sirve esta cosa? Porque uno cuando estudia estas cosas, siempre dice, no ve, me dan estas cosas que a mí después no me van a servir. Y el álgebra, el álgebra de conjunto, la teoría de conjuntos, es muy usada, es muy usada. Bueno, acá tenemos un ejemplo en base de datos, tenemos un gran ejemplo, ¿sí? Y cuando nosotros nos dan toda esa teoría de conjuntos, protestamos porque decimos, esto no me va a servir nunca. Hacer dibujitos, ¿sí? Los diagramas de Venn, la intersección, la unión, la diferencia de conjunto. Van a ver que eso lo vamos a ver todo. Y lo vamos a tener que tener muy en cuenta porque, bueno, tenemos que jugar con eso, tenemos que tener ese concepto ya adecuado. Si yo, cuando veamos algo de álgebra relacional, yo hablo de una intersección y ustedes me frenan y me dicen, ¿qué es una intersección? Y estamos retrocediendo a años luz de lo que necesitaríamos saber. ¿Sí? Por eso cuando uno estudia algunas cuestiones y le plantean algunos temas en particular, y uno dice, ¿para qué me están dando esto? Bueno, vaya que sirve todo lo que se les da, ¿no? Uno no se les da por dárselo para complicarles la vida, como dicen ustedes. A mí me pasó algo
que calculo que ustedes tarde o temprano se van a encontrar con eso, me pasó algo con el tema de polinomios. Yo también decía, ¿para qué me están dando polinomios? ¿Qué es esto de los polinomios? Y los polinomios van a ver, si ya no lo saben, ustedes que están en el tema de hardware, un tema fundamental en las comunicaciones. ¿Sí? Es un tema fundamental en las comunicaciones, de chequear si una comunicación es correcta. Entra el álgebra de los polinomios. ¿Sí? Por eso cuando nosotros nos den temas que veré, esto no me va a servir para nada. Algunos ya me han planteado de que esto por ahí no es lo de ustedes, base de datos, ¿para qué me sirve saber base de datos? O por ahí nosotros no somos analistas, estamos más para otra cosa. No, no, no estoy de acuerdo, ya lo dejamos entrever, ya lo hablamos también. No estoy de acuerdo para nada. Tenemos que saber de estas cuestiones, más cuando involucran a lo nuestro. Ustedes ya van a ver el día de mañana qué importantes son las bases de datos para ustedes. Ustedes me refiero que manejan hardware, como ya les dije 1000 veces, no todo en la vida suya va a ser el hardware. Bien, si queremos especificar una consulta es necesario seguir uno o más pasos que sirven para ir construyendo, mediante operaciones del álgebra relacional, una nueva relación que contenga los datos que responden a la consulta a partir de las relaciones almacenadas. Los lenguajes basados en el álgebra relacional son lenguajes procedimentales, ya que los pasos que forman la consulta describen un procedimiento. Van a ver, esto vamos a trabajar nosotros con esto. También están los lenguajes basados en el cálculo relacional. El cálculo relacional tiene su fundamento teórico en el cálculo de predicados de la lógica matemática. Sí, nosotros ya hicimos algo cuando vimos los DER. Proporciona una notación que permite formular la definición de la relación donde están los datos que responden a la consulta en términos de las relaciones almacenadas. Esta definición no describe un procedimiento, por lo tanto se dice que los lenguajes basados en el cálculo relacional son lenguajes declarativos, no procedimentales. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro, cuando nosotros encontrábamos los enunciados, eso que vimos cuando estábamos haciendo los DER, bueno, eso están basados en el cálculo relacional. El lenguaje SQL, que ya lo vamos a ver más adelante, vamos a estar jugando bastante con esto, en las sentencias de consulta, combina construcciones del álgebra relacional y del cálculo relacional con un predominio de las construcciones del cálculo. Este predominio determina que SQL sea un lenguaje declarativo. Por eso es interesante ver previamente el álgebra relacional y el cálculo relacional, para después saber de por qué aplicamos las cosas en el lenguaje SQL. El estudio del álgebra relacional presenta un interés especial, pues ayuda a entender qué servicios de consulta debe proporcionar un lenguaje relacional. Facilita la comprensión de algunas de las construcciones del lenguaje SQL y también sirve de base para el tratamiento de las consultas que efectúan los sistemas de gestión de base de datos internamente. Vamos a empezar entonces a desmenuzar lo que son, en este caso, las reglas de integridad. Nos metemos de lleno en este modelo relacional. Las reglas de integridad, que nosotros ya habíamos visto algo, pero le vamos a dar un poco el corte definitivo para definirlo, para que nos quede claro. Una base de datos contiene unos datos que en cada momento deben reflejar la realidad o, más concretamente, la situación de una porción del mundo real. En el caso de las bases de datos relacionales, esto significa que la extensión de las relaciones, es decir, las tuplas que contienen las relaciones, recuerden las tuplas, también por ahí para aquellos registros, las filas, deben tener valores que reflejen la realidad correctamente. Si no, no tendría sentido guardar información que no me refleje la realidad. Suele ser bastante frecuente que determinadas configuraciones de valores para las tuplas de las relaciones no tengan sentido, porque no representan ninguna situación posible del mundo real. Eso es una responsabilidad pura y exclusivamente del diseñador de las bases de datos. El hecho de permitir información que no tenga sentido. Después, si el sistema en sí voy a querer guardar lo que a mí se me ocurra, bueno, esa ya es otra cuestión, pero por eso están estas reglas de integridad. En general, las condiciones que garantizan la integridad de los datos pueden ser de dos tipos. Las restricciones de integridad de usuario, que son condiciones específicas de una base de datos concreta. Es decir, son las que se deben cumplir en una base de datos particular con unos usuarios concretos, pero que no son necesariamente relevantes en otra base de datos. Por ahí pueden ser las reglas de usuario, lo van a ver en algunos libros. Nosotros le vamos a llamar
restricciones de integridad de usuario. Yo particularmente les llamo reglas de usuario también, ¿sí? Porque son las que me define un usuario. Cuando me las define un usuario, quiere decir que me las está definiendo para una determinada base de datos, ¿sí? Que vale para acá, pero no va a valer para otra base de datos. Ahora les voy a dar algún ejemplo. Mientras que por otro lado, el otro tipo son las reglas de integridad de modelo, que en cambio son condiciones más generales, propias de un modelo de datos, y se deben cumplir en toda base de datos que siga dicho modelo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una relación empleados, en donde yo guardo, en esa relación de empleados guardo, como atributos voy a tener el DNI del empleado, es un buen documento, ¿no? El nombre, el apellido y el sueldo. Vamos así, simple. Una relación de empleados donde yo tengo el DNI, el nombre, el apellido y el sueldo. Una tupla que contenga un valor de, supongamos, menos 1.000 pesos, menos 1.000 pesos para el sueldo, probablemente no tenga sentido, ¿sí? Porque los sueldos no pueden ser negativos. No quiero entrar en detalles, ¿no? Pero no pueden ser negativos. Un sueldo no puede ser negativo. Entonces, para decir que los datos son íntegros, es preciso que cumplan varias condiciones. El hecho de que los sueldos no puedan ser negativos es una condición que se debería cumplir en la relación de empleados. ¿Sí? Esa es una restricción de integridad de usuario para la relación empleado, ¿sí? Según la cual los sueldos no pueden ser negativos. Esa es una restricción de integridad. Los sueldos no pueden ser negativos. Fíjense que esta condición, que es necesaria en este ejemplo que les estoy dando, en esta base de datos concreta que estamos viendo, es así porque aparece el atributo sueldo, porque estoy guardando el atributo sueldo en esa relación de empleados, ¿sí? Entonces le asignamos esa regla, esa restricción de que no sea negativo. Sin embargo, en otra base de datos no podría ser necesario esto porque, por ejemplo, no manejaría el atributo sueldos. No sé, pero en cualquier otra base de datos no necesariamente tengo que guardar el sueldo. Vamos a suponer en un sistema de alumnado, donde materias, alumnos, notas, no guardaría el sueldo. ¿Para qué me serviría el sueldo de usted, el sueldo del profesor? ¿Para qué me serviría? No me serviría para nada, ¿sí? Por lo tanto, esta es un buen ejemplo de una restricción de integridad de usuario. Si vamos a un ejemplo del otro tipo, esa que está en rojo ahí, que ustedes ven en rojo, que es la regla de integridad de modelo, va a haber una regla de integridad para, por ejemplo, garantizar que los valores de una clave primaria de una relación no se repitan en las tuplas, ¿sí? No se repitan diferentes tuplas de la relación, ¿sí? Toda base de datos relacional debe cumplir con la regla esta, que las claves primarias no se repitan, por lo tanto es una regla de integridad del modelo, ¿sí? Las reglas de integridad del modelo no se deben definir para cada base de datos concreta, porque ya se consideran que están preestablecidas para todas las bases de datos de un modelo, ¿sí? Un sistema de gestión de base de datos de un modelo determinado debe velar por el cumplimiento de las reglas de integridad preestablecidas por su modelo. ¿Estamos? O sea, por eso nosotros hacemos todo este tema del modelo relacional, que se fijan ciertas reglas y esas reglas los deben manejar todos los sistemas de gestión de base de datos. La no repetición de la clave primaria es un ejemplo de regla de integridad del modelo que vale para todas las bases de datos dentro de un modelo relacional. Mientras que el ejemplo que les di de sueldo, esa es una restricción de integridad de usuario porque solamente valdrá para aquellos que manejarán el sueldo en este caso, no para bases de datos que no manejen el sueldo. Como les dije recién, ¿de qué serviría en un sistema de alumnado especificar que el sueldo no puede ser negativo si el sueldo no se maneja por ningún lado? Ahí podría ser que la nota de una materia no puede ser negativa, ¿sí?
Mientras que en este ejemplo, en los empleados, no tiene sentido hablar de notas. ¿Se dan cuenta entonces diferencias entre una y otra? Regla de integridad de unicidad de la clave primaria, aunque hablábamos recién. La regla de integridad de unicidad está relacionada con la definición de clave primaria. Concretamente establece que toda clave primaria que se elija para una relación no debe tener valores repetidos. Por eso lo importantísimo en el modelo de entidad-relación que nosotros estuvimos viendo, que ustedes individualizaran los atributos principales, porque eso me va a desembocar en una clave primaria y esa clave primaria ya nos sale esta restricción de unicidad de que no puede tener valores repetidos. Fíjense que en ese ejemplo que les está planteando ahí la figura, tenemos la relación despachos, y dice en esta relación, dado que la clave primaria está formada por edificio y número, fíjense el detalle que nosotros lo habíamos armado cuando hacíamos los DER, están subrayados los dos atributos, edificio y número, no hay ningún despacho que repita tanto edificio como número de otro despacho. En conjunto, las dos juntas, edificio y número es la clave primaria. Sin embargo, sí se repiten valores de edificio. Por ejemplo, acá lo vemos, Marina se está repitiendo. Se repite acá, se repite acá, se repite acá. Y también se repiten valores de número. 120 se repite acá y se repite acá. A pesar de ello, el edificio y el número no se repiten nunca al mismo tiempo. Es decir, Marina 120 no está repetido, porque está Marina 122, Marina 230, diagonal 120. De acá también deduzco que edificio solo no es una clave primaria, número solo no es una clave primaria. Las dos combinadas sí me llevan a su clave primaria. Un sistema de gestión de base de datos relacional deberá garantizar el cumplimiento de esta regla de integridad en todas las inserciones que haga, así también como en las modificaciones que afecten a atributos que pertenecen a la clave primaria de la relación. De hecho, después lo vamos a ver, no se pueden modificar las claves primarias. ¿Sí? Por ejemplo, en esta relación no podríamos insertar una nueva tupla que sea en edificio ponemos diagonal, en número ponemos 120 y en superficie ponemos 15, no lo debería, el mismo sistema de gestión de base de datos, no lo debería dejar insertar. ¿Por qué? Porque se estaría repitiendo la clave primaria. Diagonal 120, 15, se estaría repitiendo su clave primaria. Eso lo maneja automáticamente el sistema de gestión de base de datos. Y así como tampoco no podríamos modificar la tupla Marina 122 15, esta tupla, esta segunda que estamos viendo acá, Marina 122 15, a que pueda llegar a pasar a Marina 120 15. No lo podría hacer. ¿Por qué? Porque se le repetiría con la que vemos acá arriba. ¿Sí? Marina 120, y como no puede haber tuplas, eso lo maneja, entiéndanlo, que lo maneja automáticamente el motor de base de datos, para que a ustedes les quede claro. ¿Sí? Eso lo maneja automáticamente. Esta regla de integridad de unicidad de clave primaria no solo la tenemos que tener en cuenta con los datos que tenemos ingresados, sino que cuando se ingresen o cuando se modifiquen datos, el motor de base de datos lo va a chequear permanentemente. Regla de integridad de la clave primaria. Ojo que la anterior era de unicidad, acá le dice regla de integridad de la clave primaria. La regla de integridad de entidad de la clave primaria dispone que los atributos de la clave primaria de una relación no pueden tener valores nulos. Esta es otra de las reglas de las claves primarias. Una es que no estén repetidas, la otra es que no tengan valores nulos. En esta relación, que es la misma que venimos viendo, puesto que la clave primaria está formada por edificio y número, no hay ningún despacho que tenga un valor nulo para edificio, ni tampoco para número. Acá en ningún lado estamos viendo valores nulos, ¿no? Pero no podría haber
nulos ni en edificio ni en número. Sí, quizás en superficie, pero bueno, ese será otro tema. Esta regla es necesaria para que los valores de las claves primarias puedan identificar las tuplas individuales de las relaciones, que esa es el verdadero sentido de las claves primarias, que puedan identificar las tuplas individuales de las relaciones. Si las claves primarias tuviesen valores nulos, es posible que algunas tuplas no se pudieran distinguir. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un valor nulo en edificio, ¿sí? Por ejemplo, acá en vez de donde dice Marina, nulo, no dice nada, 120 y la superficie cualquiera, ¿no? La clave primaria no nos permitiría distinguir si verdaderamente es Marina 120, ¿sí? O diagonal 120. ¿Sí? Si el edificio es nulo, vamos a suponer que yo tuviera acá otra tupla, el edificio nulo, número 120, superficie 30, ¿sí? Ese nulo 120, no sé si sería de Marina 120 o de diagonal 120. No podemos estar seguros de que el valor desconocido, que era el nulo de edificio, no sea ni marina ni diagonal, o directamente no lo tiene. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los valores nulos? Que podía ser o porque es desconocido o porque directamente no lo tiene. ¿Sí? Si fuera desconocido, yo no sé si es marina o si es diagonal, por lo tanto no podría tener nulo. Insistimos, un sistema de gestión de base de datos relacional tiene que garantizar el cumplimiento de esta regla de integridad en todas las inserciones y también en todas las modificaciones que afecten a atributos que pertenecen a la clave primaria de la relación. Es decir, no solo no va a dejar insertar que tenga valores nulos en edificio o en número, o si lo quieren así en edificio y en número también, ¿sí? Sino que también no va a dejar modificar alguno de estos atributos por valores nulos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera insertar una nueva tupla que sea diagonal, nulo y 15, no lo debería dejar. Tampoco sería posible que si alguien quiere modificarme esta tupla marina 120-10, ahí la primera que yo estoy viendo acá, ¿sí? Para pasar a ser nulo 120-10, no lo debería modificar, dejar modificar. Eso también lo maneja automáticamente el sistema de gestión de base de datos relacional. Con respecto a la regla de integridad referencial, está relacionada con el concepto de clave foránea, con el concepto de clave foránea. Concretamente, determina que todos los valores que toma una clave foránea deben ser valores nulos o valores que existen en la clave primaria que referencia. Esto ya lo habíamos tocado, pero lo volvemos a ver. Todos los valores que toma una clave foránea deben ser valores nulos o valores que existen en la clave primaria que referencia. Fíjense en estas relaciones, despachos empleados, donde edificio DESP y número DESP, estos dos que vemos aquí, de la relación empleado, forman una clave foránea que referencia la relación despachos. ¿Sí? Debe ocurrir que los valores no nulos de edificio DESP y número DESP, los valores no nulos de edificio DESP y número DESP de la relación empleados, estén en la relación despachos como valores de edificio y número. Es decir, Marina 120, yo lo tengo que encontrar acá, y efectivamente lo encuentro. Marina 120, el mismo ejemplo. Diagonal 120, lo tengo que encontrar acá, y efectivamente lo encuentro. Dice, por ejemplo, el empleado 40 millones, Juan García Marina 120, tiene el valor Marina para edificio DES y el valor 120 para el número DES. ¿Sí? De modo que en la relación despachos hay un despacho con valor Marina y con valor 100 para edificio y con valor 120 para número. ¿Sí? La otra que decía era, deben ser valores nulos o valores que existen. Ya vimos los valores que existen. Y acá abajo tenemos a Elena Pla, que tiene valores nulos. Por lo tanto, no se va a relacionar
con la tabla de despacho. Quiere decir que este empleado todavía no le asignaron un despacho. Eso también es permitido, ¿sí? Esa regla de integridad referencial me lo permite. La necesidad de esta regla proviene del hecho de que las claves foráneas tienen por objetivo establecer una conexión, como vimos, con la clave primaria que referencia. Si un valor de una clave foránea no estuviese presente en la clave primaria correspondiente, representaría una referencia o una conexión incorrecta. ¿Sí? Si yo acá tuviera, bueno, cualquier otra cosa que no estuviera acá, no sabría a qué departamento está asignado ese empleado. ¿Sí? Por ejemplo, acá si el empleado, si hubiese un empleado con el valor, bueno, el DNI, cualquiera de estos que no exista, Pedro López, que vive en Valencia 325, en el edificio, perdón, Valencia 325, no podría insertarse acá porque Valencia 125 no existe dentro de la relación despacho. ¿Sí? Hace la tabla de empleados, la relación de empleado hace una referencia incorrecta, ¿sí? Hacia despachos. Indica para un despacho, para un empleado que no existe. Eso sería totalmente incorrecto. Un sistema de gestión de base de datos relacional tendrá que hacer cumplir esta regla de integridad. Deberá efectuar comprobaciones cuando se produzcan las siguientes operaciones. Inserciones en una relación que tenga una clave foránea. Modificaciones que afecten a atributos que pertenecen a la clave foránea a una relación. Borrados en relaciones referenciadas por otras relaciones. Y modificaciones que afecten a atributos que pertenecen a la clave primaria de una relación referenciada por otra relación. Damos algunos ejemplos de cada uno de ellos. Dice, inserciones en una relación que tenga una clave foránea. Perdón, vuelvo para atrás. Así tenemos aquí el dibujito. Por ejemplo, si yo quiero insertar el empleado 12.764.411, un DNI que obviamente no exista, que se llame Jorge, apellido González, que esté en el edificio Diagonal, en número de despacho 220, no lo debería dejar insertar porque Diagonal 220 no está acá. Diagonal 220 no está acá. Por lo tanto, es una inserción en una relación que debe tener una clave foránea. ¿Sí? En este caso, estamos mostrando un contraejemplo de esto. ¿Cuándo debería actuar el sistema de gestión de base de datos relacional? Ahí me debería dar un error. Me debería devolver con un error. No debería dejar insertar ese registro. Modificaciones que afecten a atributos, el punto B. Modificaciones que afecten a atributos que pertenecen a la clave foránea de una relación. Volvemos para atrás, a ver el dibujito. Por ejemplo, vamos a la tupla esta, la primera. Hablar de tupla primera ya lo habíamos visto que no tiene sentido, ¿no? Pero yo para simbolizarle, para ubicarlos en el dibujo. DNI 444-255, Juan García, Marina 120. Si yo lo quiero cambiar, el 120, yo lo quiero cambiar por 400, no debería dejar modificarlo, porque Marina 400 no existe aquí. ¿Sí? Entonces, el solo hecho de cambiar el número de despacho, que podría ser algo común en un sistema que maneje estos datos, ¿sí? Bueno, el motor de base de datos me debería devolver con un error porque me debería decir que al no haber un registro relacionado en la relación despacho, no me deja hacer esa modificación. El punto C, borrados en relaciones referenciadas por otras relaciones. Por ejemplo, si yo a esta tupla Marina 12010 la elimino, no me debería dejar borrarlo. ¿Por qué? Porque Marina 120 está referenciada en esta otra tabla.
esta otra relación, perdón, en esta otra relación. Por lo tanto, si yo borro esta tupla me va a quedar inconsistente, entonces estoy rompiendo la regla de integridad referencial porque una vez que se vaya esta tupla, estos me quedan con una clave foránea que no tiene una relación hacia la clave primaria. No lo debería dejar hacer. Para aquel que sabe un poquito más, ahora vemos si el sistema de gestión de bases de datos relacional puede llegar a actuar en alguna de estas cuestiones, no solo, si se lo indicamos, no solo con errores. Y el último punto dice modificaciones que afecten a atributos que pertenecen a la clave primaria de una relación referenciada por otra relación. Por ejemplo, volvemos para atrás. Vamos a agarrar esta tupla diagonal 12010 y le modificamos, en vez de diagonal, le vamos a poner París. París 12010. No me lo debería dejar hacer porque, lo mismo, porque acá tengo una tupla que está relacionada con diagonal 120. Si yo le cambio acá a diagonal y le pongo París, esta tupla me va a quedar lo que se llama huérfana, me va a quedar sin ninguna clave primaria relacionada del otro lado. ¿Sí? Bien, esas cuatro, ahí les di ejemplo de cada una de estas operaciones. Y para finalizar, dice, un sistema de gestión de base de datos relacional debe procurar que se cumplan las reglas de integridad del modelo. Una forma habitual de mantener estas reglas consiste en rechazar toda operación de actualización que deje la base de datos en un estado en el que alguna regla no se cumpla. ¿Sí? Que fue lo que hicimos hasta ahora. Yo les decía, no debería dejar, no debería dejar, no debería dejar. Esto está rechazando. Ahora, dice, en algunos casos, sin embargo, el sistema de gestión de base de datos tiene la posibilidad de aceptar la operación y efectuar acciones adicionales compensatorias de modo que el estado que se obtenga satisfaga las reglas de integridad a pesar de haber ejecutado la operación. Es decir, que la puede aceptar, pero va a tener que hacer algo. ¿Para qué? Para dejarme a la base de datos íntegra, que no rompa ninguna de esas restricciones de integridad. Esta última política se puede aplicar en las siguientes operaciones de actualización que violarían la regla de integridad. Fíjense que solamente en 2 de las 4 anteriores. Una es el borrado de una tupla que tiene una clave primaria referenciada. Y la otra es la modificación de los valores de los atributos de la clave primaria, una tupla que tiene una clave primaria referenciada. Eran las últimas dos, perdón, vuelvo para atrás, eran las últimas dos que habíamos visto. En inserciones en una relación que tenga una clave foránea, modificaciones, afectan atributos, esa no hay vuelta atrás. Si no se cumplen estas, va a rechazar. Ahora, en estas dos puede hacer una excepción, como dice acá, en esta última diapositiva, ¿sí? Pero tendrá que hacer alguna acción adicional, ¿sí? Por ejemplo, ya me adelanto, lo vamos a ver en la clase que viene, las acciones que podría hacer es restricción, es decir, rechazar, o actualización en cascada y anulación. ¿Sí? Todo esto, estos tres casos, los vamos a empezar a desmenuzar en la clase que viene. Muy bien, espero que sigan atentamente estos videos y cualquier duda, como ya saben, me pueden preguntar en el aula, en Discord o en donde ustedes, o por correo obviamente, pero no se queden con dudas porque vamos a seguir avanzando y se va a seguir complicando. Muchas gracias por la atención, nos seguimos comunicando.